Chiquinquirá, la ciudad promesa de Colombia, ostenta un repertorio de relatos que tejen una historia marcada por la vida familiar, la tradición y la riqueza espiritual. Esta ciudad boyacense, hogar del lienzo renovado de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y de los frailes dominicos, sus custodios, ha destacado permanentemente por su activa vida cultural, su religiosidad y por ser cuna de poetas, escultores e intelectuales que han dejado un gran legado. Y es este el escenario que don Antonio de Paniagua y Fajardo definió para emprender una obra pía. Si lo miramos desde el punto de vista providencial, digámoslo como creyentes, fue Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el lienzo de la Virgen, a la que la orden consagró su apostolado aquí desde 1636, cuando recibió por encargo del arzobispo de Bogotá, Fray Cristóbal de Torres, la encomienda de construir el santuario y de ser los guardianes perpetuos del lienzo. Podríamos atribuirle a ella el milagro de que la orden no hubiera desaparecido en Colombia. Desde un punto de vista histórico, crítico, la razón radicaría en que los dominicos de Chiquinquirá, que no participaron de manera activa en el proceso revolucionario y que mantuvieron el aspecto, llamémoslo religioso, de atención a los peregrinos, les permitió sobrevivir, mientras que los otros que están en universidad y en colegios, pues obviamente la supresión fue mucho más contundente y se vieron completamente desprovistos de los medios para sobrevivir. Chiquinquirá le ofrece todo a la orden, digámoslo así. Como les decía, en un siglo de revoluciones, el siglo XIX está marcado también por grandes conflictos entre centralistas y federalistas, entre republicanos y tal vez soberanistas, bueno, entre un montón de corrientes que llamaríamos políticas. Por eso irse a Chiquinquirá, que es un pueblo muy pequeño en aquella época, donde los frailes tal vez están un poco, no totalmente aislados de estas tensiones políticas, pero sí, sobre todo, abrigados por una población que, aunque es pequeña, tiene en gran estima a estos religiosos que, aunque la orden fuese suprimida en el 61, nunca salieron del santuario de la Virgen de Chiquinquirá. Entonces, digamos que al decir que el Chiquinquirá le ofrece todo a la orden, pues empezamos tal vez por esa parte, les ofrece como, de cierta manera, un lugar seguro donde retomar actividades de la vida religiosa, la vida conventual, el apostolado en el santuario. Segundo lugar, esto es favorecido porque allá está el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá. La Virgen de Chiquinquirá es un elemento permanente en la historia de la orden en Colombia. Los historiadores nos interesamos mucho en las permanencias y en las rupturas, más que tal vez en momentos precisos, es precisamente en estos elementos que permanecen y que van dando una cohesión a ciertos procesos históricos. La Virgen de Chiquinquirá empieza a tener un culto ya desde el siglo XVI. En el siglo XIX, a pesar de todas estas revoluciones, es proclamada como patrona de Colombia en 1829 por un decreto pontificio. Y este culto va cada vez creciendo más, la devoción crece más, los peregrinos van a Chiquinquirá. Chiquinquirá ofrece entonces también esta presencia mariana que es muy estimada por los locales, por los nacionales. De tal manera que esos 30 años, entre 1881 y 1910, que la fundación oficial de la nueva provincia, van a ser años muy difíciles, en donde los frailes van a vivir de manera muy precaria, no van a tener medios, llamémoslos los que tenían antes, colegios, parroquias, universidad para subsistir, y es más bien un acto de heroísmo y de perseverancia y de terquedad lo que permitió que estos pocos, que ya para el 10 han muerto todos, quedan 2 o 3 muy mayores, hayan garantizado esa continuidad histórica de los dominicos en este país. Durante todo este periodo los dominicos en Colombia quieren de nuevo trabajar en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque pues, con la supresión de las órdenes en el 1861, habían perdido la tomística, esta universidad que existía desde el siglo XVI, que con toda razón la Universidad Santo Tomás es heredera de ella y se hace llamar el primer claustro universitario de Colombia.
Entonces, en el siglo XX siempre hay esfuerzos de los frailes por recuperar el edificio de la tomística, por recuperar las licencias para funcionar como establecimiento educativo, para dar diplomas. Entonces se ve a unos frailes durante todo un siglo en luchas jurídicas, legales, con el Ministerio de Educación, con las Secretarías de Educación, con las diferentes entidades que se van sucediendo y que van regentando la educación a nivel regional o nacional, precisamente para volver a estar en el centro de esas dinámicas educativas que son tan connaturales a la vida dominicana. Las raíces devotas de una misión intelectual. Don Antonio de Paniagua, de origen santafereño, nació en 1734, en el seno de una familia devota y de profundas raíces religiosas. Desde joven, Antonio de Paniagua mostró una inclinación natural hacia los estudios eclesiásticos, lo que definió el rumbo de su vida. Para Paniagua, la idea de que la instrucción y la fe iban de la mano marcó profundamente su visión sobre la enseñanza, visión que años más tarde materializaría en su legado. Don Antonio de Paniagua y Fajardo fue un hombre del siglo XVIII, desde muy joven se destinó a la vida clerical y en este sentido pues pudo cursar filosofía y teología, seguramente cursos de derecho, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Allí mismo él fue rector. Esto es importante porque eso muestra la vida de un hombre que está precisamente abocado a la cultura, es un hombre culto, es un hombre que, como lo diría Voltaire, cultiva su jardín. Y pues él conoce las bondades precisamente de lo que es la educación. En aquel momento una educación que lo que llamaríamos el antiguo régimen es regida precisamente por la Iglesia, por principios católicos. Considerando su interés en dar un uso educativo a los bienes que tenía a su disposición, Paniagua testó su patrimonio para crear una casa pública de estudios de latinidad, filosofía, derecho canónico y teología moral en el municipio de Chiquinquirá. Chiquinquirá es un lugar, como lo señalaba hace un momento, de cierta manera un poco aislado, no del todo, de las tensiones políticas. Chiquinquirá también ofrece este epicentro religioso en el cual, a mi parecer y según las lecturas que he hecho, don Antonio de Paniagua y Fajardo ve un terreno propicio para formar gente, para formar personas. Entonces es el momento tal vez de injertar esta tradición colegial de la cual bebe don Antonio de Paniagua y Fajardo por el Colegio Mayor del Rosario, fundado por Fray Cristóbal de Torres, también arzobispo de Bogotá y fraile dominico, para trasplantar y para descentralizar de cierta manera estos procesos y estas apuestas educativas hacia un lugar como lo era Chiquinquirá. En esa época anterior, Chiquinquirá es que era muy cultural, muy artística. Dicen que Chiquinquirá era la ciudad de los 100 pianos, la ciudad de muchas cuestiones culturales. En esa época se comercializaba bien la agricultura, la ganadería, y Chiquinquirá era un centro comercial, como es ahora, que pues ha crecido bastante. Era cabecera de provincia y se pelea a veces con la ciudad de Tunja en la parte política. Aquí, por ejemplo, nomás José Joaquín Casas fue ministro de Educación, fue creador de la Academia de Historia de la Lengua y fue candidato a la presidencia. Rómulo Rosso, también una persona que se fue de aquí, resultó en Europa y resultó ser embajador del gobierno de Colombia y se radicó en México, donde decían que él había nacido allá. Y en el primer número del Reflector Regional que salió el 15 de noviembre de 1974, ahí comenzó a reflejarse y a hacerse conocer el nombre de Rómulo Rosso, y aquí se hicieron campañas hasta que México reconoció que realmente era chiquinquereño, y yo tengo la fe de bautismo en la Iglesia de la Renovación de que el señor Rómulo Rosso nació acá. Pío Alberto Ferro Peña, es decir, aquí hay una serie de personajes que son reconocidos universalmente, pero ya la gente en esta época casi no quiere ni acordarse de lo que pasaba en tiempos anteriores, y se están olvidando los nombres de unos 15, 20, 30 personajes que existían aquí en la ciudad de Chiquinquirá.
académicos, profesores de universidades y ingenieros, arquitectos que estuvieron en Europa haciendo obras. La activa vida social, intelectual y religiosa en la Villa Republicana reveló una historia de gloria, conflictos y transformaciones que hicieron de la villa de Chiquinquirá epicentro de luchas y logros que impactaron al país. Y el atractivo era el tren y la iglesia, ¿sí o no? Sí, claro. Ese tren venía, mejor dicho, Eso era repleto de larguísimo. gente. La ventaja del tren era que nadie se mareaba. Sí, Sí, claro. claro. Es que era un viaje muy suave. No, eso, eso claro. era todo el día y llegaba uno tiznado de lo in. Claro, claro. Eso era todo lunarejo. Sí. Entonces, no, pero muy sano, muy sano. No, eso era su vestido de paño, su Camisa blanca. camisa blanca, Ese sus sombrero. zapatos corona. Todo eso, eso era la moda. Y a la misa vamos a ir. Y a pasear por ahí, por El ahí. chiquinquireño acá muy elegante. Sí, eso es su Y vestido. las mujeres también muy elegantes De esa de época. esa época. Y eso eran las viejas, salían con sus buenos abrigos y sus pieles acá. Y sus tacones, eso es el tacón puntilla. Chiquinquirá ha tenido eventos importantísimos desde la renovación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, que está muy bien documentado por la comunidad dominicana y por aspectos importantes y autores como Tovar y Buendía, Mesanza, Cornejo y los últimos con la visita del Papa. Eso ha sido fundamental para que las generaciones conozcan el tema de ser santuario mariano nacional. En este contexto, el nuevo Reino de Granada seguía siendo mayormente conservador. No obstante, los ecos de la Ilustración llegaban a través de las universidades y los círculos intelectuales. De ahí que la figura de Paniagua pueda ser vista como un intermediario entre la tradición religiosa y las ideas ilustradas que promovían la educación como un derecho, y no como un privilegio de las élites. Es el padre Matallán el que va a hacer efectiva la fundación, pero esa vendrá hacia 1825, cuando ya está clara la independencia y cuando apenas comienza el régimen republicano a intentar diseñar un plan de estudios, un modelo de educación, una forma alternativa a la que se traía en la colonia para formar a las nuevas generaciones. 1813. El legado educativo. El presbítero Agustín Matallana hace realidad el deseo de don Antonio de Paniagua y Fajardo, quien deja escrito en su testamento que a su muerte se funde una casa de estudios con los réditos de su hacienda Atochico. A través de dicho colegio o casa de estudios, se buscaba asegurar que los jóvenes de Chiquinquirá tuvieran acceso a una formación completa, que no solo les permitiera servir a la iglesia, sino también a la sociedad civil. Todas estas motivaciones, digamos, muy personales, lo llevan precisamente a querer hacer partícipes a otras personas de lo que él mismo vivió. La educación en la Colombia de aquella época no era accesible a todo el mundo. Si algo tiene tal vez de vanguardista don Antonio de Paniagua y Fajardo, es precisamente el querer fundar otra institución para, entre otras, dar más acceso a la educación. Es decir, la fundación de hecho se da después de su muerte. Él muere en 1810 y él lega todos sus bienes para la Fundación Paniagua, fundación que se establece en 1813, y el colegio finalmente no va a empezar a funcionar sino hasta en 1825. Entonces fíjense que no hay tal vez intenciones ni de ejercer un poder, ni de tampoco sacar partido de algún tipo, sino de cierta manera retribuir y de ampliar en los horizontes a los que él tuvo acceso por medio de la creación de un colegio. El objetivo del padre Paniagua era muy bueno, la creación del colegio, el sostenimiento del colegio. En una época en la que la educación se estaba transformando, Antonio de Paniagua entendió que la formación intelectual no solo era necesaria para los clérigos, sino también para todos aquellos que aspiraban a servir a la sociedad. Y es de esta manera que comienza a gestarse una obra educativa que aseguraría el acceso a la enseñanza en la villa de Chiquinquirá. Fundación Paniagua nació con la idea del mismo padre Paniagua de establecer una especie de casa de estudios, y esa casa de estudios
tenía como interés que fuera más que un colegio y la gente pudiera educarse para el progreso y el desarrollo no solamente de Chiquinquirá, sino de la región y el país. Chiquinquirá también seguramente es un lugar de afectos de don Antonio de Paniagua y Fajardo, porque él tenía unas fincas, tenía una hacienda Hato Chico en un pueblito muy cercano de Chiquinquirá. Entonces, seguramente en su hacienda, que le daría no solamente riquezas, sino también tal vez momentos de reposo y de estudio para un hombre tan culto como lo era él, pues él busca la manera tal vez de retribuir todo eso que le dio su hacienda de Hato Chico, precisamente heredando esta hacienda para un proyecto educativo como lo es la fundación en primer lugar, que a la vez es la que financia el Colegio de Jesús, María y José. 1826-1836, una década de lucha. El sueño de don Antonio de Paniagua y Fajardo de establecer una casa de estudios tomó forma el 21 de diciembre de 1825, cuando el vicepresidente Francisco de Paula Santander expide el decreto con el que el gobierno autoriza el funcionamiento. No, el colegio estaba muy bien organizado, se trabajaba todas las áreas y se trabaja también la área de teatro, de la parte artística. Se tiene una banda muy buena, muy bien organizada, una banda de paz, de que se dice ahora, porque antes era la banda de guerra, ¿sí? Y era un colegio muy organizado, era un colegio donde se impartía muy buena educación, bajo la estructura disciplinaria de la comunidad dominicana. Era muy ordenado en la parte, porque la comunidad dominicana regentaba eso, era con mucho orden y mucha autoridad. Mucha gente de afuera, de Santander, de Cundinamarca, y se venían a educar aquí. El colegio era muy buena, tenía muy buen nivel. Y fuera de eso tenía la parte de estructura administrativa funcionaba. Tenía buena organización, era un colegio que recibía gente de todo el sector de Cundinamarca. Hoy acá en Santander venía mucha gente a estudiar aquí. Y era un buen colegio, La educación en esa época era muy buena, mejor que la actual. Mejor que la actual, ya le digo por qué. ¿No? Había el planteamiento de profesor el estudiante respetaba muy bien al profesor y el profesor respetaba muy bien al estudiante y la convivencia era muy buena. Pues hubo preparación de mucha gente, muy buenos personajes que salieron de allí, porque la educación de esa época era extraordinaria. En septiembre de 1835, Santander crea 2 cátedras de Derecho Civil en el colegio. Sin embargo, su éxito inicial fue constantemente puesto a prueba por las tensiones políticas y las disputas legales que surgieron en torno a la naturaleza de la fundación. En 1836, el Congreso de la Nueva Granada aprobó la Ley Quinta que disponía en artículo único, abro comillas, la Casa de Enseñanza de la Villa de Chiquinquirá será considerada como los demás colegios públicos del Estado, cierro comillas. Algunos consideraron esto una declaración del colegio como una institución pública, lo que generó años de conflicto entre los defensores del carácter privado de la fundación y las autoridades estatales. 1886. Un corto remanso. Durante el siglo XIX, la Fundación Paniagua atravesó un periodo de incertidumbre debido a disputas legales y políticas sobre la propiedad del colegio y su naturaleza. En 1886, un hito crucial marcó su historia. El Congreso expidió la Ley 11ª, restaurando la autonomía del colegio y reafirmando su carácter privado, regido por sus patronos conforme a la voluntad de don Antonio de Paniagua. Con la instalación de la Junta de Patronos en enero de 1887 y el reconocimiento al Dr. Jesús Casas Rojas por impulsar la ley, el colegio retomó su misión educativa, reabriendo matrículas en marzo de ese mismo año y asegurando su continuidad. Mantener una junta, mantener una identidad y unos propósitos que apenas ahora hace 3 años fueron modificados porque ya eran antiguos, es muy valioso, ¿sí? Nunca se cambió de objetivo social, nunca la fundación cayó en la anarquía, mantuvo siempre la Junta de Patronos, siempre. Y finalmente creo que lo más importante, ha habido un recurso destinado siempre al fin para el cual fue creada, que es apoyar, subsidiar estudiantes, niños, ya sea que estudian música, niños que en este momento
por ejemplo, están en el seminario de Tunja, jóvenes que hacen programas universitarios. Esa ha sido la tarea y creo que sigue siendo el objetivo final, el foco que, digamos, orienta y permite que la Fundación trabaje y mantenga el proyecto fundacional vivo. Sin embargo, el colegio no estaba exento de los desafíos propios del crecimiento y la consolidación de una institución educativa. En 1896, un incendio destruyó parte significativa de su edificio, incluyendo la sacristía. Las reparaciones tomaron 2 años que representaron un cierre temporal hasta 1896, cuando reanuda actividades para así continuar con su misión educativa. 1906, la revitalización. A principios del siglo XX, la historia del Colegio de Jesús, María y José experimentó un nuevo capítulo con la llegada de los Hermanos de la Salle. Esta congregación religiosa, conocida por su enfoque en la educación integral y la formación de maestros laicos, se convirtió en una opción ideal para revitalizar el proyecto educativo de Paniagua, labor que desempeñaron hasta 1917. En 1926, con la llegada del rector Fray Humberto Molano, se conmemoró el centenario de la fundación y logro de la obra de Paniagua. En esta gran celebración se resalta el telegrama del Vaticano a la comunidad dominicana, exaltando la labor formativa del colegio, y en 1929 el colegio es organizado como casa filial del convento. Del padre Lobo, que firmó una revista única en Colombia, que se llamó Revista de Marchas y Compases, con fondo musical, porque no era con instrumentos de por acá o banda ni nada, sino una revista que duró 7 meses su preparación. Pero esto era una réplica de una revista que presentaron o en Bucaramanga o en Bogotá. Fue una copia y nos trajeron y nos inyectaron esa cuestión para presentarla. Eso era fenomenal, es como ver hoy en día una presentación de, hablemoslo como de esas presentaciones que ve uno de China o de Japón, porque eso era impecable, todos los movimientos. El padre pastor que le he preguntado, le he consultado a mi hermana Selma, ya falleció. Digo, ¿dónde está la filmadora de él, que era filmadora, como yo digo coloquialmente, de moler? Él se sentó encima de la campana y desde allá cruzó las piernas, me acuerdo estar viéndolo, y sentado desde allá y nosotros presentando la revista y él con su filmadora y dele, porque eso era como un tambor, digo yo, casi como de unas 16 pulgadas, todo metálico. Desde ahí el padre Lobo ritmó. Esa marcha de compases, simplemente había un líder que era el que nos daba la orden, y nos tocaba de pronto hacer compases como, por ejemplo, triple compás con media vuelta arrodillada, y no podía uno fallar. En esa época de la Vuelta a Colombia, nos enfermábamos por turnos para ir al baño. Pues tenía uno que ir al salón y correr uno al baño, pero ¿cuál baño? Era uno a meterse al salón, que donde dejaba uno las bicicletas, y pagaba uno la oreja a la puerta de madera a escuchar la transmisión de la Vuelta a Colombia, y llegar uno con el comentario, que hoy en día el chisme, al salón, que iba ganando, quién pinchó, ¿sí? Ya por dónde van. Los padres fueron los innovadores en Chiquinquirá, que trajeron las primeras bicicletas con motor. Y las bicicletas eran no de marco tradicional, sino bicicletas para mujer, ¿sí? Que ellas no podían tocar la pierna encima de la barra. Eran de mujer. ¿Por qué? Porque ellos, por el hábito. En esa bicicleta, pate el palo,
él se venía, él era de apellido Rojas, se venía en la cicla de nosotros nos veníamos a ver si le podíamos ganar y él con una sola pierna. Esa de aquí de la 21 hasta aquí a los planes, eso era muy pendiente. Eso no ahora fue que medio rellenaron esa calle, eso era pendiente. Y no nadie le podíamos ganar. Él cogía impulso y con una sola pierna. Después de salir de misa, tocaba hacer la formación como si fuera así. Y el profesor de uno, por hoy en día director del grupo, manejaban 3 tipos de papeleta o vales. El vale rojo era cuando uno no había llevado tareas o había perdido premios. ¿Sí? El vale amarillo es porque había perdido uno algo. Y el vale rosado era una lumbrera. 1938. Entre confusiones y defensas. A medida que Colombia avanzaba en su historia republicana, las tensiones entre la Iglesia y el Estado marcaron profundamente el destino de muchas instituciones educativas, y la Fundación Paniagua no fue la excepción. Con la llegada del liberalismo al poder en 1930, estas tensiones se intensificaron. En 1938, la Ley 77 deroga la vigente 11ª de 1886, y con esta el gobierno se propone reorganizar el Colegio de Chiquinquirá, asumiendo erróneamente que se trataba de una institución pública. Esta intervención estatal provocó una ocupación forzada de los bienes del colegio el 3 de abril de 1939, y el edificio fue expropiado por el gobierno. Sin embargo, los defensores de la Fundación Paniagua no se quedaron de brazos cruzados. Pedro Martín Quiñones, apoderado de la fundación, lideró un proceso judicial que llevaría el caso ante el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. En 1938 se da lo que el historiador Thomas Williford llama la toma del Colegio de Jesús María y José en Chiquinquirá. Es decir, que el Ministerio de Educación decide tomarse con la policía el edificio de este colegio para gobernarlo a partir de ese momento como un colegio público. Naturaleza que no era propia de este colegio de Jesús María y José, era un colegio privado. ¿Qué sucede? Que un hombre como el padre Ariza en el 1940 ve que la historia de este colegio de Jesús María y José está llena de pleitos precisamente por esto, porque se ha llevado el pleito al tema político y algunos políticos dicen que este colegio es público por razones que aducen y que en realidad cuando uno las examina con detalle pues terminan siendo un poco imprecisas desde el punto de vista histórico, terminan siendo argucias políticas precisamente. En 1940 el padre Ariza dice: hemos luchado mucho por este colegio, lo que vamos a hacer ahora es empezar a fundar un nuevo colegio que sea de pleno derecho de la orden de predicadores, que toda la propiedad sea nuestra, que no se pueda poner en duda por ningún pleito político ni jurídico, y vamos a dejar atrás un poco a este colegio que tantos dolores de cabeza nos ha creado. Es un colegio que trajo muchas glorias, pero no quiero que tampoco sea un juicio de valor, pero el padre Ariza dice: empecemos algo de cero para que no haya dudas sobre la propiedad. Y empieza a trabajarse en la fundación del colegio, el Liceo Frassati aquí en Bogotá, que luego será el Colegio de Santo Tomás de Aquino y que luego va a preparar el camino para la Universidad de Santo Tomás. En 1943, la Corte Suprema falló a favor de la fundación, reconociendo que se trataba de una entidad privada, cuyo patrimonio y derechos deberían ser respetados y restituidos. Este fallo marcó un momento crucial en la historia de la fundación, consolidando el legado de Paniagua y poniendo fin a más de un siglo de disputas legales. Que nos dice que luego prácticamente el colegio deja de existir y se convierte en una fundación dedicada a ofrecer unas becas, a ayudarle a estudiantes pobres, pero sin tener el manejo del colegio, porque aquí en este lugar donde estamos, que era su sede propia, va a funcionar luego la Normal Superior, va a tener luego presencia un colegio cooperativo del Sagrado Corazón, y solamente ahora, en este momento, recupera
vocación inicial cuando se instaura aquí la Universidad de Santo Tomás y de alguna manera la Fundación Paniagua enlaza con esa tradición y siente que está respondiendo a su legado histórico apoyando una presencia universitaria en esta ciudad. 1967, antes y después de una fundación. A pesar de los éxitos legales alcanzados por la Fundación Paniagua, el Colegio de Jesús, María y José, que había servido a la comunidad de Chiquinquirá durante más de 140 años, cerró definitivamente sus puertas en 1967. Sin embargo, la fundación como entidad siguió existiendo, preservando el legado de su fundador y adaptándose a los nuevos tiempos. O mejor, replanteó el objetivo de la Junta y creo que eso le va a permitir a ella, primero, interactuar con otras entidades de la ciudad para coadyuvar a la formación de la juventud. ¿Sí? Segundo, porque en ese objetivo que se ha trazado la Junta está el tema de promover emprendimientos de tal manera que no sea solamente estudios, sino también proyectos productivos de jóvenes. ¿Sí? Poder hacer alianzas para trabajar, por ejemplo, en el turismo, en el desarrollo agroindustrial, en el rescate de tradiciones culturales, gastronómicas, artísticas de la ciudad, hacer una presencia mucho más contundente, mucho más proactiva y mucho más integral en lo que Chiquinquirá quiere ser a futuro, y es una ciudad intermedia que tenga una apuesta de turismo religioso, que tenga una base productiva en base a la ganadería y la agricultura, y que su ubicación absolutamente privilegiada en términos de geografía y de comunicación, pues le permita tener un desarrollo que hasta ahora le ha sido negado. Hemos estado trabajando en reavivar la fundación, en darle una nueva imagen, en donde también estamos trabajando en darle unos nuevos aires y ampliar esa proyección que tiene. Además de reconstruir esta historia de 210 años, hemos estado trabajando, llegando más a las comunidades, a otro tipo de personas y por supuesto vinculados con los principios que tenía el padre Paniagua en sus inicios, que es el tema de la juventud y la educación. A lo largo de los años posteriores a 1967, la Fundación Paniagua trabajaba para mantener el legado de su fundador vivo a través de diversas iniciativas, que incluyen el apoyo de la educación en otras formas, como becas o ayudas económicas para estudiantes de bajos recursos. Así pues, el propósito de la Fundación Paniagua en torno a lo público, el servicio, la educación en ciencias y valores, y con ello la transformación de una sociedad, son la constante hasta nuestros días, lo que permite reconocer en la actualidad que independientemente de los dictámenes legales, los patronazgos y las gestas históricas, la apuesta de don Antonio de Paniagua y Fajardo, hoy más de 2 siglos después lo ha valido todo, y sigue resonando en la historia de Colombia.